Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, nos sentimos muy, pero muy contentos de tenerlo por primera vez aquí en el programa. Al doctor Luis Taveras Guzmán, neurólogo, es el gerente de neurología de la Plaza de la Salud y verdaderamente que nos honra con su presencia. Nos sentimos súper contentos que haya sacado un momentito de su apretada agenda para venir a compartir con nosotros en este espacio. El tema que tenemos es abierto y es sobre el Alzheimer, por esta gran preocupación de datos que han estado saliendo desde inicio de año sobre esta enfermedad. Los buenos días al doctor Luis Taveras Guzmán, que además aprovechamos para decirle, todo el que quiera hacerle una preguntita al doctor sobre este tema del Alzheimer puede hacerlo a través de las líneas que están telefónicas que están en pantalla. Doctor, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y me gustan los programas enérgicos como este. Gracias, doctor. Vamos a comenzar esta entrevista, doctor, definiendo qué es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa cuya causa aún no la precisamos. Sí tenemos teoría y la presumimos. Y sabemos lo que pasa a nivel de la histología, a nivel de la patología en sí. Pero la causa fundamental, única, no existe. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por la pérdida de las funciones superiores, o sea, las funciones cerebrales, y que habitualmente sucede en etapa tardía de la vida, ya de la tercera edad en adelante, pero hay casos en los que se puede producir antes. La característica fundamental y el inicio casi siempre de una enfermedad de Alzheimer es trastorno con la memoria, lo cual se va acompañando de otros elementos, pérdida del sentido de orientación, pérdida de la identificación de las demás personas, trastorno para organizar cualquier trabajo por simple que sea, y a lo cual se va acumulando posteriormente pérdida de su autovalía, de su identidad, ausencia de propósitos, finalmente no dominan ni siquiera las actividades del diario vivir, tienen que ser asistidos en todo hasta para ir a sus necesidades, y finalmente el deterioro cerebral se hace extremo, en el cual el paciente no sabe ni cómo va a ingerir los alimentos, y cómo lo va a tragar, por lo que es una enfermedad que finalmente lleva el paciente al final, luego de mucha tragedia para él y para su entorno y para su familia, alrededor de 5 a 10 años, un promedio de 7 años más o menos. Hay algo que no se puede quedar, doctor, en este conversatorio. ¿Cómo establecemos diferencia entre que uno pueda decir, ay, pero se me están olvidando las cosas con tanta frecuencia? Mira, puse eso ahí, no me acuerdo que está ahí. Puse este celular aquí, no recuerdo. Y tú tienes, por ejemplo, 45 años y te está comenzando a pasar eso. ¿Cómo establecemos diferencia en que es algo normal o que se asocia con la enfermedad? Muy interesante pregunta, se la hace todo paciente que empieza a tener problemas de memoria o problemas, piensa él, de su cerebro, como dice la mayoría de la gente. Mira, hay algo muy puntual en torno a eso. El paciente que verdaderamente está desarrollando un Alzheimer no se da cuenta exactamente. No es tan consciente de lo que le sucede, es más consciente del entorno. Mira, fulano está haciendo cosas, está diciendo cosas que no son. Fulano se le queda la llave y después no lo encuentra. Fulano dice que le roban el dinero y fue que lo puso en otro sitio. Mientras que el que está muy ocupado y tiene 20 cosas pendientes y se le olvidan 2, se preocupa mucho por eso. Por eso personas como tú, de tu edad, entre los 20 y los 50, 60 años, que es la edad activa del hombre y la mujer, se presentan esos casos en los que uno abrumado de problemas que resolver, tiene 10 cosas en la cabeza y hay 2 que se olvidan realmente. Eso es una... Puede considerarse normal. Una consideración un poco simple del hecho. Pero en realidad existe un test que se llama Mini Mental Test en inglés,
que ahora hicieron uno que es más bien elaborado, los canadienses, se llama MOCA, por sus iniciales, en el cual se da un puntaje, por ejemplo, en el mini mental llega hasta 30, son unas preguntas clásicas que se hacen, y el que saca menos de 26 de los 30 ya empieza a tener un déficit cognitivo mínimo, y el que tiene un Alzheimer avanzado, por ejemplo, ya terminar, tiene 8 o 10, y el que lo tiene a nivel medio tiene 20, 18, 22. O sea que precisa puntualmente, cuantitativamente, el nivel de función superior del paciente. Entonces define o no el Alzheimer y la etapa en que está el Alzheimer. Ese proceso cognitivo mínimo, ¿con tratamientos se controla de qué manera? ¿El proceso es lento, rápido? Hay personas que pueden durar 3 a 5 años con un déficit cognitivo mínimo real, o sea, un mini mental test en 27, rondando los 26, que ya tiene olvido, se le queda la llave realmente, y que tiene la dicha de tener un proceso más lento, porque algunos Alzheimer evolucionan más rápido, en 3 años se destruye la persona, otros pueden durar 6 o 7 años más o menos bien, hasta que finalmente casi ninguno llega a los 10. Cuando el paciente está realizando una función y no la ejecuta completamente, más se da cuenta quien está a su entorno que él mismo de que está fallando. Mientras en el mini mental test, a ti que está a borderline, o sea, un déficit cognitivo mínimo, ya ese es un paciente que nosotros manejamos con medicación no enérgica, porque va por escala, de acuerdo al nivel de deficiencia. Por ejemplo, los europeos son muy francos en dar medicamentos en esta fase. Los americanos son más cerrados, los norteamericanos. Y el FDA es más estricto, aunque facilita alguna sustancia. Por ejemplo, en el déficit cognitivo mínimo, sabemos que hay sustancias de lo que en la calle le llaman oxigenadores cerebrales, que no son oxigenadores cerebrales, porque no llevan oxígeno al cerebro, el oxígeno lo lleva los glóbulos rojos y la sangre que manda el corazón allá arriba. En realidad son sustancias que favorecen la sinapsis y la función neuronal por diferentes mecanismos. Y entre esas sustancias nosotros tenemos, los europeos usan mucho la citicolina y el piracetam, que son dos sustancias que tienen nombres comerciales diferentes. Y el paciente se ayuda a nivel de que la familia, ay, mira, fulano está muy mejor, está muy bien, ya no se olvida la cosa, ya maneja mejor, ya no se pierde en la calle. Eso puede durar 1 o 2 años hasta que ya cae en una etapa de primera fase de Alzheimer, entonces hay que pasar a otro tipo de medicamentos. Los norteamericanos son un poquito más estrictos y casi no aceptan ese tipo de, no tienen en su FDA aprobado esa sustancia, pero sí, paradójicamente, tienen un producto natural que se llama Ginkgo biloba, aprobado, y que lo usan en déficit cognitivo mínimo, un producto natural, viene de una planta. Lo inventaron los alemanes en principio, pero ellos lo usan y lo aceptan. Ginkgo biloba, aquí lo venden en las casas de productos naturales y esas cosas. Tenemos una llamadita. Buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde? Y su pregunta al doctor Taveras. Buen día, Cintia, de Ciudad Nueva. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil? Pregunta clásica. Hace 20, 25 años eran 2 enfermedades diferentes. El Alzheimer era la demencia presenil, la que comenzaba antes de los 65 años. Y la demencia senil era la demencia propia de la ancianidad, de la que empezaba después de los 65 años. Ahora sabemos que es una misma patología. Es una misma patología que puede empezar temprano. Por ejemplo, alrededor de un 10% empieza antes de los 65 años. Y ahí en adelante exponencialmente cada 5 años va subiendo. A nivel de que ya a los 85 años, por ejemplo, si tenemos la dicha de vivirlo, va a tener un proceso de deterioro cognitivo importante, con características histopatológicas en el cerebro de enfermedad de Alzheimer en más de un 20%. O sea, 1 de cada 5. Sí. Por ejemplo, en estadísticas generales, en Estados Unidos hay aproximadamente 5.4 millones de personas con enfermedad de Alzheimer. Y de eso, apenas tienen menos de 65 años, 200.000
200.000 habitantes. Ahora mismo, ahora este año, en 16, la última estadística. Es la misma enfermedad. Lo que pasa es que antes se diferenciaba en demencia senil y demencia presenil y ahora es enfermedad de Alzheimer. Ahora, hay otro tipo de demencia que sí tenemos que diferenciarla y va casi 50 y 50%, que es la demencia vascular. Es que esa es una confusión que tiene mucha gente. Demencia vascular es aquella en la cual han habido muchos pequeños infartos cerebrales que no lo han dejado hemipléjico ni en la cama uno, pero le han deteriorado su función cognitiva. Entonces es un viejo que está chochando, pero no por un Alzheimer, sino porque tiene el cerebro que se le ha ido dañando, porque las arterias se le han ido tapando o rompiendo. Y ha hecho muchos pequeños derrames, como dice la gente, cerebrales. Les recordamos a la gente que nos está mirando que estamos tratando el tema del Alzheimer con el doctor Luis Taveras Guzmán. Doctor, tenemos varias personas que nos han escrito. Dicen, ¿la pérdida progresiva de la memoria es una consecuencia de la edad? No, realmente van paralelas, van juntas, pero no necesariamente. Depende. Hay personas que tienen 100 años. De 90 años, de 93 años. Yo tengo un paciente de 97 años. Y están... que habla conmigo de gallo de pelea. Sí, de todo. De política. De su finca, de política, todo. de todo. Y hay personas que a los 70 años ya son torpes, se expresan muy malamente, sin tener realmente un Alzheimer. Todo depende del ejercicio mental que uno haga. El intelectual, la persona de vida activa, por ejemplo, ustedes los que están en la televisión hablando con diferentes tipos de gente, su cerebro tiende a adormecerse menos, a permanecer más tiempo activo. Inclusive dicen que una de las partes más importantes del tratamiento del paciente con Alzheimer, o que podría devenir en un Alzheimer, con un déficit cognitivo mínimo, es que lea mucho, que le ponga un trabajo, que le asignen funciones, cuestión que el cerebro se vea obligado a resolver situaciones. En el campo dirían a buscarle oficio. Mucha gente que tiene cosas que hacer. Precisamente, el que se sienta a ver novelas y de noche a ver las estrellas y a soñar con los pajaritos, temprano se le va el cerebro. Señores, tenemos otra llamadita. Buenos días. Buen día. Y en caso de ancianos que tienen recuerdos lejanos de su niñez, sin embargo, de su vida actual, no como que no coordinan, no tienen mucho recuerdo. ¿Cómo se llama eso? Eso es muy típico, es así mismo. Hay lo que se llama memoria de hechos recientes y memoria de evocación. Es típico de la enfermedad de Alzheimer y de cualquier tipo de demencia, inclusive la vascular, de recordar lo lejano, porque ya está archivado en el lóbulo temporal, que se archiva la memoria, que está la memoria, desde hace mucho tiempo. Pero se le hace muy difícil llevar a su cerebro conocimientos nuevos, porque es un proceso muy activo. Entonces, no se acuerdan lo que desayunaron esta mañana, o lo que cenaron anoche, pero papá, ¿qué usted se desayunó? Sí se acuerdan con qué zapato se casó, o el día que le celebraron la primera comunión, o el día que conoció a su novio, o el día que le dio el primer beso, se acuerdan, cosas que sucedieron hace 50 años. Sí. Sin embargo, no se acuerda si se bañaron o no ese día. Doctor, eso se llama pérdida de la memoria de hechos recientes o hechos inmediatos. Y es característico de una disfunción como la que tenemos en la enfermedad de Alzheimer. Doctor, ¿y el que llega la sobrina o llega una de las nietecitas y no se acuerda? ¿Y quién es esta? Esa es una de las fases de un Alzheimer ya a un nivel medio, en la cual deja de conocer sus hijos, sus sobrinos, sus papás. Yo te conozco, ¿cómo que tú te llamas? María. No, tú eres Josefa. Ya esa es una fase donde hay un Alzheimer, que el individuo todavía se baña solo y come solo, pero ya está desconectándose del ambiente. Es un Alzheimer fase media. Mucha gente que tiene y ha pasado por este proceso se queja de lo doloroso del mismo. Realmente puede producirse dolor porque no hay una aptitud consciente que preserve la musculatura y los huesos, puede hacer golpes y eso. Pero necesariamente el dolor no es un componente
necesario de la enfermedad, aunque podría estar acompañando. Sí. Hay otras preguntas que tenemos aquí. ¿Afecta la memoria al trabajo? No, al contrario, entre más se trabaja, mejor funciona la memoria. Es como un músculo que usted lo ejercita completamente. Si usted hace ejercicio diario, mantiene la mente más clara y el músculo más fuerte, y usted se enferma menos, se siente más alegre también. Doctor, y el que, por si acaso, porque la gente nos ha escrito y yo quiero buscarle la vuelta a esto, y el que, por ejemplo, tiene una persona así, laborando en una empresa, pero que todo se le olvida, ¿no es rentable para la empresa? Eso pasa a veces. Si hay personas, no todos tienen el mismo coeficiente intelectual. Sí. Hay un promedio mundial, digo, que se ha establecido de 100. Por ejemplo, hay países donde el promedio del intelecto de sus personas, pues lo voy a decir, a alguna gente quizás no le guste saberlo, pero el pueblo que tiene el coeficiente de inteligencia más elevado del planeta es Israel. Israel. Tiene 129 de promedio. Ay. Sin embargo, República Dominicana estamos bastante bien, tenemos 102, 2 puntos por encima. ¿Cómo? No voy a decir de otros países porque se ofenden, porque hay países muy grandes y muy famosos que están por debajo de 100. Que están por debajo. Nosotros no somos tan brutos. Doctor, usted ha dado un dato importante aquí. Como usted es neurólogo, doctor, evalúeme entonces, porque se me acaba de ocurrir ahora mismo. Esa persona que tú le dices hoy, mira, y cogiste tal cosa, y ya le dijiste esto, y ya hiciste tal cosa, y todos los días tú tienes que estarle repitiendo la misma cosa, y son gente jóvenes. ¿Cómo se llama eso? No, es lo que le decía, o sea, no todos tenemos el mismo coeficiente intelectual. Hay gente borderline que apenas se graduaron de bachiller y saben hacer alguna cosa, o que no ejercitan el cerebro. Pero se dejan el cerebro sin uso, entonces la continuidad y los errores que te enseñan. Si tú no aprendes del error y, no, pasó porque pasó, y no le da sentido a eso y te preocupa porque no suceda de nuevo, te va deteriorando cada vez más hasta que llega un momento que tú no le sirves a la empresa y te sacan de la empresa. Sí. Porque es lo lógico. Se nutre, el cerebro se puede de que, déjame tomar, como hay muchos jarabes en la televisión que anuncian de que tal jarabe dice que porque el cerebro necesita esto, lo otro, eso funciona. Eso no funciona. O eso es disparate. Eso no es un disparate, eso es, vamos a decir, un placebo. O sea, el placebo es cuando tú te tomas algo que no es para eso y te dicen que es para eso. A ti te dan una pastilla de almidón para el dolor de cabeza y en el 30%, eso es científico, 30% de los casos se te quita el dolor de cabeza. Y usted es bíblico. Y ahí viene el triunfo de los brujos. Los brujos te van a donde le hacen un simulacro, le dan un líquido amarillo, rojo, negro, como el 30% se curan solo. Además, el mismo cuerpo humano y el de los animales está preparado para resolver el 85% por sí mismo de las enfermedades. O sea, nosotros participamos activamente y necesariamente en el 15%. O sea, el 85% se sanaría de todas maneras, un poco más tarde, pero se sanaría. Pero si lo sumamos lo del placebo, a lo de la impresión que te da un brujo, tú te vas a curar un 95% de ahí. Por eso los brujos son un éxito nacional y mundial. Se ganan unos cuartos enormes sin Muchísimo, hacer nada. Otra de las preguntas que nos escriben dice, la dificultad para realizar las tareas del hogar. Cuando llega ese paciente y ya se le dificulta hacer cualquier tipo de cosas. Y el peligro que hay también en manejar instrumentos del hogar, una persona que no sabe organizar su trabajo. Por ejemplo, hay cuchillo en la cocina, hay platos de vidrio y de cristal. Ya ese paciente... Ya ese es un paciente que tiene que estar acompañado, vigilado, sí. acompañado. Inclusive la sociedad de Alzheimer, que se crean en todos los países del mundo, inclusive aquí tenemos una, trata de formar personal para manejar los pacientes con Alzheimer de tal manera que no se hagan daño ellos mismos y que en el entorno en que viven causen los menos problemas posibles. Hay otras que hablan, que ya usted lo puntualizó, los problemas con el lenguaje, que ya usted lo dijo previamente, y la desorientación temporal espacial. Esa es la segunda fase. Lo primero que pierde un paciente con Alzheimer ya que entró a primer periodo es la memoria, que se deteriora en forma importante. Y lo segundo es la desorientación temporoespacial. El tiempo, o sea,
El tiempo es algo intangible, que hoy es miércoles, por ejemplo, día tal y tal. Hay que estar muy presente y muy activo en la vida para uno saber el día de semana que es, la fecha que es y el mes que es. Eso se pierde más fácil. Y después, el sentido del espacio, donde tú estás en tu casa. Pero tú eres en mi casa, yo no estoy aquí. Pero acá, ¿para qué me trajeron para acá? Pues está en su casa. O sea, Doctor, ya es un deterioro ajá, más elevado. algo que es cotidiano y le pasa a mucha gente que tiene casas de 2 niveles. Entonces tú dices, ay, se me quedó el bolígrafo. Y tú, y llegas y subes a buscar el bolígrafo, pero cuando tú llegaste a la zona no te acuerdas a qué subiste. Eso es normal. Es normal, eso no pasa todo un día. A veces uno sale de la casa y se devuelve a las 3, 4. Y yo dejé la puerta abierta. Yo no me acuerdo cuando la cerré. Y efectivamente me pasó un día y yo no había dejado la puerta abierta, pero había dejado la llave pegada. Sí. Estaba pegada la llave. Yo, mira, por algo me devolví. Eso forma parte de ese estrés cotidiano. Eso pasa un día. Si se hace algo algo habitual, que pase todos los días, cada rato, algo anda mal. Doctor, y cuando se lo repite el familiar, que sea cotidiano que pase, y el familiar dice, tú no andas bien. El familiar, como les decía, habitualmente se da cuenta primero De que cualquier el falla. paciente si tiene un Alzheimer. No le den nada a fulana, que ella todo lo bota. Todo lo Ahorita olvida. yo anda buscándolo y no sabe. Y entonces comienza un proceso de no hacerte caso. Porque hay dos maneras. Hay Ajá. el que está enfermo de verdad y aquel que es irresponsable. Que no cumple lo que debe cumplir. Existen las dos cosas. Se hace el que no Se hace, Se diga, hace yo no que me no se acuerda. acuerdo. Ah, no me acordé. Pero mentira, no lo quise Falta de hacer. ejercicio del cerebro. La principal vitamina para el cerebro, entonces, ¿cuál sería? La principal vitamina para el cerebro es una buena alimentación que necesita no solo el cerebro, sino el organismo entero. Vivir la vida de acuerdo a las posibilidades de cada cual. No aspirar la luna si no hemos llegado a las nubes. Vivir, digamos, con la felicidad que nos da la situación en que estamos. Se puede ser feliz, inclusive hay personas con cáncer terminal que es feliz, y hay otros con millones y millones se lanzan de un piso 16, como la hija de Onassis, por ejemplo, la mujer más rica del mundo se mató. Sin embargo, gente con cáncer, gente sin pierna, que usted lo ve en la calle, se ríen y hace de todo. O sea, el vivir es una cuestión personal. Y una de los secretos que tiene la vida, ya esto nos apartamos del tema un poquito, decía Erich Fromm que la mejor forma de vivir con éxito y feliz es vivir en estancos al día. Estancos al día, vivir el día de hoy completamente, pero cumplir todo lo que te toca hoy. Porque tú lo haces así, y ayer lo hiciste así, mañana lo vas a hacer así, tu vida va a ser un éxito siempre. Y no soñar con aquello que no puede ser, porque entonces pierdes 2 veces. Y algo que no se puede quedar es poner tu cerebro a ejercitarse de manera permanente durante las 24 horas del Eso día. es absolutamente necesario. Quien pone su cerebro en blanco, finalmente ese cerebro se atrofia. Cerebro que se atrofia, cerebro que no rinde, para atrás la familia. Doctor, otra de las preguntas que tenemos aquí. Comportamientos incoherentes, ya usted habló de eso. Problemas con el pensamiento abstracto. Sí, no, es parte. La demencia tipo Alzheimer, porque hay otro tipo de demencia degenerativa también. Hay demencia frontotemporal solamente, que le llamaban enfermedad de Pick y ahora se le cambió el nombre, que son muy parecidas, pero afectan diferentes áreas del cerebro. El Alzheimer se caracteriza porque el cerebro entero sufre. Se llena de unas placas, se llaman placas seniles, y ovillos neurofibrilares, que son degenerativos, sustancias, son tejidos degenerados por una proteína que se llama ApoE, que se acumula en el cerebro de esa enfermedad. Esos pacientes, en torno... ¿La pregunta precisa cuál era? Problemas con el pensamiento abstracto. Exactamente, escúchame. Muy sencillo. El lóbulo parietal se encarga de lo abstracto, del concepto espacial precisamente. Los buenos arquitectos tienen sus lóbulos temporales parietales bien desarrollados. Entonces, dentro del marco de la enfermedad de Alzheimer,
se pierde la capacidad de conocer bien los espacios e inclusive de diseñar adecuadamente cualquier cosa, inclusive una mesa para comer. Se pierde la gracia, por decirlo. Y eso es porque la función del lóbulo parietal se deteriora también. A través del cerebro, que uno dice de que ese muchacho tiene ese cerebro bien amueblado. Bien amueblado. ¿Está correcto cuando la gente se refiere a esos términos? Sí, bueno. ¿O es un decir? Un término popular, pero si lo tiene bien amueblado, se quiere decir que está bien ocupado, o sea, bien repartido, que es un tipo, una persona inteligente en sentido Porque general. el cerebro manda mensajes para todo un sinnúmero de cosas que nosotros los humanos ejercitamos diariamente. Claro, los pensamientos son cosas. Los pensamientos son cosas. Y lo que yo pienso de ti te llega como un efluvio sin tú darte cuenta de lo que tú piensas de mí también. Sí. Eso es lo que yo pienso y lo que crean la mayoría de las personas que estudian. Otra de las preguntas aquí dice, cambio de humor y del comportamiento, ¿influye también? Muchísimo. Ellos al verse torpes, al verse que no saben ni abrir bien una puerta, así, allá, se inquietan con ellos mismos, se incomodan con ellos mismos y pueden tornarse agresivos, autoagresivos o agresivos contra su familia y los seres queridos. Sí sucede también en el marco de la enfermedad. Los medicamentos que utilizan las personas enfermas de Alzheimer, ¿son costosos? Son relativamente costosos, para nuestra sociedad son costosos. Hay en países donde, por ejemplo en España, en Estados Unidos, en Chile, donde le cubre prácticamente todos los medicamentos. ¿Y aquí qué pasa en República Dominicana? Aquí los seguros médicos cubren hasta un nivel de dinero, hasta un nivel de dinero. El seguro básico lo que cubre es 8,000 pesos al año de medicamentos. Y dos cajas de cualquier medicamento de estos en Alzheimer. Dos cajas se llevan los 8,000 pesos, o sea que el primer mes se lo gastan. Se va. ¿Y entonces qué pasa con esos 11 meses en países como los nuestros? Bueno, una colecta entre la familia que dura un tiempo, pero al año, los 2 años, mire, fulano, está en bromón, porque tengo una persona que es para atrás todos los días. Cuando viene a ver, lo más lógico es que al año y medio apenas consigan a alguien que los bañe todos los días y que lo cambie y le dé comida. Y finalmente yo creo que está bien así, porque no va a dejar de comer la familia entera para darle medicina a una persona. Entonces, si no se le da ese medicamento, esa gente pobre que tiene ese paciente, no le puede suministrar los medicamentos. Si una persona normal que se lo tome dura 6 años, ese tipo de persona que no se tome los medicamentos, ¿cuánto dura? Tiende a durar menos. Porque el papel de la medicina no es solo que el paciente dé menos problemas a la sociedad o el medio en que se desenvuelve, sino ralentizar el proceso de deterioro. Un paciente sin medicina ya en 3 o 4 años, ya un paciente en cama probablemente, y un paciente que beba su medicamento puede durar los 7 o los 10 años. Ahora, no lo curamos, pero sí mejoramos bastante la evolución de la enfermedad. ¿A quién tenemos en la línea? Sí, buen día, Carmen Díaz. Adelante, Carmen, la pregunta al doctor. Doctor, mi pregunta es sobre los medicamentos y el seguro, que usted dice que le dan 8,000 pesos al año, y cuando uno lleva una receta a la farmacia, le dicen que no está en cobertura. ¿Por qué no se le exige al seguro que le dé una guía para indicar los medicamentos por la guía? Muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted exactamente en el sentido de que le dice que no está en el seguro, porque el seguro naturalmente tiene productos baratos, productos genéricos, y tienen, cosas que no suceden en otros sitios, tienen ellos mismos su protocolo de manejo, en los cuales prefieren que se utilice el medicamento de menor costo, que habitualmente es un genérico de menos calidad que el original, habitualmente. Hay genéricos buenos también. Pero de todas maneras, aún los genéricos valen la mitad más o menos del original. Y lo que cubren los seguros que tenemos aquí no llega para el tratamiento de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Doctor, no quiero que cerremos este programa porque he escuchado siempre a los médicos que nos visitan aquí en el programa hablar de la calidad de los genéricos. Qué raro que si esa denuncia siempre lo hacen gente especialista como ustedes en la materia,
Las autoridades nuestras no han tomado cartas en el asunto, porque la gente tiene acceso a las boticas populares porque es mucho más barato. Pero si no le sana la enfermedad, entonces le voy ¿qué a sentido decir tiene? lo siguiente, con Sí. toda sinceridad. Ajá. Las boticas populares se presentan como un gran éxito del gobierno, no de este, sino de todos los gobiernos. De todos. Como un gran éxito y en principio debiera serlo. Pero realmente en este país las cosas no siempre se hacen bien. Yo personalmente tengo la experiencia de que pacientes que yo le doy la medicina original, ellos la consiguen porque la botica popular di que tiene el mismo medicamento original y me llegan totalmente descontrolados. Y yo, pero ven acá, pero tú estabas dando la medicina, sí, yo me la tomo, déjame ver. Cuando veo que la consistencia no es la misma o algo así, y he averiguado, y una vez rompí una pastillita, y yo sé que es blanca por dentro, y era amarilla la que le dieron en la botica popular. Y sin embargo, desde que reinició el tratamiento que tenía antes, a la semana estaba bien. Sí. Era un paciente con enfermedad de Parkinson, casualmente. Sí. La experiencia de todos nosotros es la misma. Hay medicamentos que sí tienen la sustancia dentro. Sí, el genérico tiene la sustancia que tiene el original. Pero ¿qué sucede? El filete de res es carne de res, pero también la panza es carne de res. Entonces no saben igual ni hacen el mismo efecto. Entonces eso pasa con los genéricos en relación con el medicamento de calidad original. Los seguros médicos tratan de cubrir el que menos costa porque son negocios realmente y el ministerio no puede hacer más de lo que le permite la sociedad. Eso significa, doctor, en conclusión, de que entonces el que no tiene para costearse los medicamentos con cualquier enfermedad que tenga. No necesariamente, porque no vamos a generalizar. Hay en la óptica popular medicamentos que son ya de uso de 30 y 40 años, que ni siquiera existe un original que se preocupen mucho porque le hagan su fórmula, que se consigue y es bueno, pero hay muchos que pretenden hacer el trabajo y no lo hacen realmente. ¿Ustedes tienen forma de darse cuenta cuando tiene la sustancia y cuando no? No tenemos forma, a menos que no veamos que el paciente no le está haciendo el mismo efecto. O que el paciente te diga, cuando yo bebía la otra medicina me caía bien, esta me da dolor de estómago, esta me dañó el hígado, esta me puso los riñones malos. ¿Por qué? Porque es una sustancia impura, no es la sustancia pura. Por ejemplo, le voy a decir algo que yo conozco. Alemania fabrica productos para África, para países africanos muy pobres. ¿De qué? De los sedimentos, de los residuos que quedan de la medicina original, de la fórmula original con la cual elaboran sus medicamentos clase A. Eso, que no son clase A, que son sustancias ya de segunda categoría, hacen medicina para mandarla para África. Aquí, a República Dominicana, llegan por diferentes vías medicamentos made in Alemania, que uno cree que es una maravilla, y no sirven. Sí. Son genéricos alemanes que eran destinados para ir a África, lo interceptan en el camino y lo distribuyen aquí. Y hay farmacias que lo venden, no sé cómo y que ni quién lo trae, pero ciertamente yo lo he visto más de una vez. Falta regulación en la República Dominicana en ese sentido. Por eso nosotros, preocupados por la salud de este pueblo, nos vamos a tomar este mes completo para tratar todos los temas de todo lo que tiene que ver con estas inquietudes a nivel de las enfermedades que lamentablemente hay muchos dominicanos ya padeciéndola aquí en este país. Doctor, le agradezco que haya venido a compartir con nosotros. Gracias. Señores, estamos conversando con el doctor Luis Taveras Guzmán, quien es el gerente de neurología de la Plaza de la Salud. Cuídense mucho y con Dios delante nos veremos mañana.